Los curas villeros fueron un colectivo sacerdotal argentino existente desde 1998 que se caracteriza por su trabajo sociopastoral en las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires. Su labor fue favorecida por el entonces arzobispo de Buenos Aires y luego cardenal, Jorge Mario Bergoglio. Sin embargo, este grupo se reconoce heredero de los curas villeros que en los años 1997 formaron parte del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, que se desarrolló entre 1967 y 1976. La última dictadura es bastante compleja, porque los sacerdotes del Tercer Mundo surgen en la dictadura anterior, en la de Onganía. A partir del año 68, 69, en realidad, en la Argentina, después del movimiento de Córdoba. Y en la última dictadura se le fue complicando la posibilidad de acción, porque en la etapa del gobierno militar de Onganía y en el periodo siguiente fueron muy perseguidos. De hecho, el cura Mujica, que es uno de los más conocidos, fue asesinado en la previa a la dictadura, en el año 75. La última dictadura militar argentina fue la más cruenta de la región, dejando un gran saldo de desaparecidos que hasta el día de hoy se desconoce con exactitud. Se encontraban cientos de estudiantes y docentes. Los años previos al golpe fueron años de alarma para importantes sectores de la Iglesia Católica. Como había sucedido en otras dimensiones de la sociedad argentina, el proceso de radicalización social y política que había comenzado en los años 60 había afectado considerablemente a la Iglesia. Los sacerdotes que fueron más perseguidos para mí no fueron Marciano Alba y Jorge Gali. Un día te encontraba con que te rodeaban la manzana de los milicos, te metían adentro. Encontraba como que se habían llevado a alguien o que habían desvalijado una casa porque no había nadie, pero le desvalijaban la casa. Eso sí pasó. Estamos hablando del tiempo de la década del 70. En la década del 70 yo me dedicaba a ser una mamá de familia y a trabajar para la iglesia. El camino estaba bien marcado. Los curas que estaban en favor del concilio, Gastón Marciano, Saturnino Prieto, Gastón Romanero, Saturnino Prieto, Jorge Gali, Pegorín, el padre Pegorín, no me acuerdo cómo era el nombre, que estaba en San Roque. Y el preconciliar, el que tiraba más a la derecha, que era el padre Arturo Sobar. A mí me tocó trabajar junto con un sacerdote que era muy amigo nuestro, muy amigo de la familia, que fue enviado a una zona de las llamadas villas miserias. En ese tiempo recuerdo que una noche vino muy agitado a decirnos que habían entrado a la casa parroquial un grupo del ejército y se había llevado todas las agendas, y él estaba como muy preocupado porque uno de los nombres que estaban en la agenda era el nombre de nuestra familia, la dirección y demás. Recuerdo aquella conversación, la recuerdo muy claramente,
Y recuerdo haberle dicho, o sea, nosotros somos amigos de muchos años, no vamos a negar nuestra amistad ahora. Porque no sabíamos qué es lo que podía venir después. De hecho, nadie estaba preparado para lo que vino después. Fue como un año después, y en ese momento sí se llevaron al sacerdote que estaba con él, y nunca más se supo de él. Pertenece al grupo de los sacerdotes que fueron desaparecidos en la zona. Acá los dos sacerdotes que fueron más perseguidos en Pergamino fueron Marciano Alba y Jorge Gali, que fueron detenidos el 7 de abril del 76 y fueron liberados a los 15, 20 días. No estuvieron mucho tiempo presos, pero sí estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo, con lo que ello implicaba. Estar a disposición del Poder Ejecutivo era que te podían volver a detener en cualquier momento. Y estaba controlado, revisado de todas maneras. Cuando se vio todo el proceso de represivo, más fuerte a partir del 76, con el ascenso de Videla a la presidencia, muchos de los que se llamaban vicarios castrenses, los vicarios castrenses eran como los curas jefes que estaban dentro de los campos militares. Empezaron a tener una persecución más directa sobre aquellos que para ellos eran peligrosos o tendenciosos, o incluso se los acusaba de subversivos. Y por ejemplo, Ponce de León, que tenía mucha influencia acá en la diócesis de San Nicolás, es un cura que fue un luchador, un defensor de los derechos humanos. Él denunciaba las cosas que pasaban en los centros clandestinos de detención, denunciaba incluso a aquellos curas que eran cómplices de la dictadura. Muchos curas daban misa en los centros clandestinos de detención a los torturados con la capucha puesta. Quiere decir que no solamente sabían lo que estaba pasando, sino que además eran cómplices de esa situación. Ponce de León denuncia estas situaciones a sus superiores y además milita, por la causa de derechos humanos para evitar que esto pasara, y tiene supuestamente un accidente automovilístico. Pero hubo 113 o 114 personas, miembros de la iglesia, ya sea monjas o curas, personas religiosas consagradas, que desaparecieron o que fueron asesinados en el periodo de la dictadura. He sido y soy bastante crítica del posicionamiento de la iglesia en la mayoría de los gobiernos militares, donde las jerarquías se plantaron siempre a favor, ¿no?, del autoritarismo y de la represión. Y como comentaba hace un ratito, también fueron cómplices de ella, participando de acciones directas en los centros clandestinos de detención, justificando. Cristian von Bernich, que fue el único cura que fue juzgado y cumple condena perpetua por asesinatos, 7 homicidios, torturas, represión ilegal. O sea, fue parte, del movimiento del aparato represivo del Estado.
embargo, también creo que la iglesia como institución es una cosa y la gente que participa en la iglesia es muy diversa, y como en todas las instituciones hay buenos, malos, regulares, y que también me parece fundamental resaltar el rol de esta iglesia, la iglesia tercermundista, porque lo que hace es retomar los principios verdaderos del cristianismo. Es lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde, con el pobre, que es uno de ellos radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Porque en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. El papel de los curas tercermundistas durante la última dictadura militar en Argentina fue fundamental en la lucha por la justicia social y la igualdad. A pesar de la estigmatización y persecución que enfrentaron tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de la sociedad argentina, estos sacerdotes se mantuvieron comprometidos en la promoción de los derechos humanos y la transformación de las estructuras sociales injustas. Su contribución a la escena pública argentina durante ese periodo fue significativa, y su elección de la opción por los pobres demostró su dedicación a un cristianismo que abogaba por la solidaridad y la humanidad en tiempos difíciles. Minaccia di diventare la sua prigione e di privarlo della sua personalità per assimilarlo ad uno strumento meccanico